El encuentro sincrónico de hoy lo he titulado Escala de Likert y resolución de dudas del paso 3. ¿Listo? Entonces, pues nos vamos a centrar en buena medida en pues, todo lo que tiene que ver con el paso 3, la escala Likert. Comencemos entonces, pues presentando lo que ustedes deben hacer a nivel individual. En primer lugar, pues deben realizar una revisión de las referencias, o sea, de las fuentes que corresponden a la unidad 2. ¿Sí? Pues las lecturas ahí que vienen en la unidad 2. En segundo lugar, pues cada uno a conciencia, ¿no? Entonces, pues revisa esas fuentes. En segundo lugar, sobre el área temática o variable asignada, que si de pronto alguna tiene alguno, también pues cuando luego escuchen la grabación, eh, tienen dudas, recuerden que los grupos que son pares van a trabajar o están trabajando la variable de automedicación y los grupos impares la variable de actitudes psicoambientales. Entonces tienen que presentar en el foro por lo menos dos, o sea, pues puede ser también tres o más, referencias de artículos empíricos. Y pues de una vez compartamos la referencia correctamente elaborada de acuerdo a normas AP. Deben compartir entonces por lo menos dos, pueden ser tres referencias y por supuesto pues revisar las que compartan los compañeros, de pronto hacer un comentario, me parece muy interesante la referencia que compartió la compañera, tal, revisar lo de los otros para pues que no se vaya a repetir, porque de pronto pues más de uno, dos, tres estudiantes terminan presentando la misma referencia. Entonces, pues es presentarlas, pero pues es también estar atento, atenta a lo que comparten los otros miembros del grupo. Deben generar, también como actividad individual, generar una síntesis de cada una de las referencias, ¿sí? De cada una. No es una síntesis, digamos que compartieron tres referencias y con las tres hacen una sola síntesis. No, es hacer una síntesis de cada una de las referencias, o sea, cada una de las fuentes. Eh, un tamaño adecuado pues de la síntesis pues es una o dos páginas. Pues cuando se habla aquí de síntesis pues se refiere a hacer un resumen, ¿no? Un resumen pues como las ideas principales de cada una de las referencias. También para que se facilite luego la integración con los otros, con las otras síntesis y con eso van a construir el marco teórico, pero pues ahorita lo desarrollo más, pero pues de una vez desde el comienzo en la síntesis pues citamos la fuente, incluimos la referencia al final y demás, ¿sí? Y digamos en la síntesis, en un mismo documento pues presentamos las dos o tres síntesis y pues como para que se facilite el título de la síntesis, pues puede ser el mismo título del artículo. Digamos que eso facilita para los compañeros y pues también para mí que pues yo eh, les reviso los aportes. Listo, seguimos con lo individual. Cada uno propone un objetivo u objetivos de la prueba. Puede ser un objetivo general. Entonces aquí, a manera de ejemplo, en la guía se menciona medir la percepción de la variable, ¿sí? O digamos, medir, medir la favorabilidad que tienen las personas frente a la automedicación o medir, evaluar la favorabilidad o el nivel de actitudes psicoambientales de las personas. Puede agregarle algunos elementos de su contexto, medir el nivel de actitudes psicoambientales
de un grupo de personas habitantes de La Guajira y el Cesar, ¿sí? Digamos, o habitantes de Boyacá. Digamos, básicamente, yo tengo estudiantes de zona Caribe y de Boyacá, entonces, pues, por eso menciono como esos ejemplos. Dentro del objetivo se puede mencionar un poco, pues, como a plantearlo, pero como con ese nivel, o sea, no lo vayan a plantear tan específico, digamos que de los estudiantes universitarios de la universidad de la Uninorte o algo como muy específico porque pues igual el trabajo se desarrolla entre varios, ¿sí? Entonces es, bueno, pues todos estamos en este grupo en La Guajira, digamos, entonces pues planteémoslo así, definitivamente pues nuestros participantes pues van a ser habitantes de La Guajira, o si están en dos departamentos, o si coinciden que todas están en como en un mismo municipio, pues bueno, se menciona el municipio. Construir individualmente mínimo 10 ítems. Aquí cuando digo ítems, pues es lo mismo que hablar de reactivos, ¿sí? Voy a evitar hablar de preguntas eh, por el siguiente motivo, y es que la mayoría de las veces no son preguntas. De pronto ustedes ya han respondido instrumentos en escala Likert, por ejemplo, pues la universidad a veces cuando realiza algún evento eh, les envía a los estudiantes pues una, sí, una encuesta de satisfacción construida con escala Likert y uno encuentra que pues muchas veces los ítems, los reactivos, pues no son preguntas, sino que son afirmaciones, enunciados, ¿sí? Entonces, considero que no es correcto hablar de preguntas porque eso genera en ustedes el malentendido de que pensar que siempre tienen que ser preguntas y la mayoría de las veces no son preguntas, ¿sí? Entonces cada uno va a construir 10 ítems en escala Likert, que vamos a ver en un momento, que evalúen el tema asignado y poner los ítems a consideración del grupo, ¿sí? Poner los ítems a consideración del grupo. Eh, Bueno, aquí esto de pronto me adelanto un poco, aquí ya la parte grupal, que pues ahorita desarrollo más, pero pues cada uno aporta 10 ítems, entonces si son 5 en el grupo, pues terminan siendo 50 ítems y de esos pues eligen los 30 más adecuados, los que quedaron con una redacción pues como más clara, ¿sí? Más pertinentes, más relevantes. Mm, y atención con esto, digamos que es la directriz. Si alguien decide trabajar solo o digamos en pareja, ¿sí? Igual tienen que responder a todo lo que se pide en la guía. Entonces aquí por decir, si una persona, bueno, que son 30 ítems, entonces de pronto alguien trabaja solo y presenta 8 ítems, no, pues la realidad es que si presenta 8 ítems, le queda incompleto, ¿sí? Y también pues esto tiene pues una razón a nivel teórico y es que entre menos ítems, o sea, hay un número como ideal de ítems y por ejemplo cuando se construye una prueba y son poquitos ítems, pues eso afecta la confiabilidad, ¿sí? Pues hagan de cuenta como pues digamos uno en un curso y hace un parcial y el parcial son dos preguntas, ¿sí? De falso y verdadero, opción múltiple. Entonces, pues, el que le quede mal una pregunta, pues ya sacó ahí de entre 0 y 5 pues ya sacó 2,5. Entonces, cuando son poquitos ítems, eso afecta lo ideal si uno va a evaluar. Entonces, pues, a partir de parciales, pues es que sean parciales, no sé, de 15 preguntas, 20 preguntas de opción múltiple con única respuesta y hacer varios parciales. Pero ¿qué tal uno evaluar un curso, dos parciales, cada parcial con dos preguntas? Pues de pronto hay estudiantes que pues tienen la fortuna de que les quede bien, pero un estudiante que se raje en uno de los parciales de dos preguntas, pues ya perdió la materia. Entonces,
No sé si me siguieron, el asunto es, al trabajar individualmente, asumir que entonces presento como lo que correspondería proporcionalmente. Entonces, si entre para 5 son 30, entonces como yo trabajé solo, hago 6. No, no, tiene que responder frente a todo lo que se solicita en la guía. Redactar en grupo el método. Esto entonces pues también lo incluyo acá porque pues la idea es que debe quedar eh, en el foro. Por favor, tener presente que los únicos aportes que nosotros podemos, los tutores, revisar, pues son los que aparecen en el foro, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer muchas cosas en WhatsApp y demás, pero no, la forma más sencilla, o sea, para que quede como también la trazabilidad, que yo tenga la posibilidad de hacerles retroalimentación. Sé que con algunos grupos de pronto no he iniciado, pero pues yo estoy en ese proceso. O sea, ya hay grupos que sí los he retroalimentado y pues todos estos días estaré pues retroalimentando, aunque de pronto en algunos grupos no lo he comenzado a hacer. Pero sí, por favor, entonces, los aportes en el foro. Y pues aquí, eh, cada uno pues hará su aporte para construir el método. De pronto, listo. Lo ideal es que todos aporten para todo. Que a veces de pronto, entonces, bueno, se puede repartir la cosa. Entonces yo elaboro participantes y usted instrumento, pero de pronto ahí empiezan a desarticularse. Entonces, pues, todas hacer el ejercicio de aportar aquí, digamos, en particular al método, pues entender que el método va a tener tres subsecciones que ahorita en un momento pues voy a explicar más, ¿sí? Pero entonces, sí, redactar en grupo el método, pero pues que cada uno, que quede en el foro, pues el aporte que cada uno hace para esa construcción del método, el cual debe llevar participantes, instrumento y procedimiento. Entonces aquí, antes de entrar a ver como con más detalle lo grupal, pues aquí voy a hablar de la escala de Likert o Likert, ¿sí? En la web conferencia 2 también pues se presentó esto. Yo les compartí dos videotutoriales, dos videos. Les recomiendo mucho que los revisen, ¿sí? Digamos como todo el abordaje teórico y con ejemplos. Son ejemplos de variables diferentes a las que se están trabajando, pero pues es que eso también nos sirve para que no quedemos tampoco, si nos enfocamos también demasiado en las variables, pues tampoco hay como una comprensión así completa, total, pues, de la escala de Likert. Entonces, revisar por favor esos videotutoriales, ahí presento ejemplos y digamos que ahí desarrollo varias cuestiones importantes de este tipo de escala. Esto pues lo formuló Rensis Likert. Rensis Likert pues es el autor, el que inició con este tipo de escala, en la que nosotros vamos a encontrar afirmaciones o juicios, y fíjense pues que esto es como definición del libro y aquí no me habla de preguntas, pocas veces son preguntas, se usan más es como afirmaciones, enunciados, ante los que se pide la reacción de los participantes. O sea, pues que responda y el participante pues lo que debe responder es, pues se le presentan unas opciones de respuesta que se llaman también categorías de la escala y pues elige aquella pues con la que eh, pues representa su opinión frente a la afirmación. Ahorita vemos entonces cuáles son esas posibles opciones de respuesta. Tener en cuenta que a cada opción de respuesta se le debe asignar un valor numérico, porque recuerden que aquí pues en el curso de psicometría lo que buscamos es medir lo psicológico, así digamos planteado de manera muy cortica,
y, o sea, evaluar, medir, atribuir o asignar números, puntuaciones a los rasgos de personalidad de las personas o a su nivel de inteligencia matemática, lingüística, a su actitud frente a, no sé, frente a algo, por decir, político como la legalización de la dosis mínima y atribuirle pues valores numéricos. Para lograr eso, pues en este caso con la escala de Likert, yo tengo que asignarle valores numéricos a cada opción de respuesta, ¿sí? De manera que se obtenga una puntuación de cada ítem, de cada reactivo, que es una afirmación, una puntuación para cada uno de los ítems, y una puntuación total, ¿sí? Una puntuación total, pues porque yo voy sumando ahí las puntuaciones que se obtuvo en cada una. Entonces, algunas alternativas que se usan, una de las que se usa, aquí no lo puse completo, pero entonces hacemos el ejercicio. Mis opciones de respuesta podrían ser nunca con 1, o sea, nunca vale 1, casi nunca sería la siguiente, que le asigno un valor de 2, algunas veces que le asigno un valor de 3, casi siempre le asigno un valor de 4 y siempre le asigno 5. Una muy usada es desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, asignándole valores, ¿sí? Valores numéricos. ¿Para qué? Para que pues cuando la persona va respondiendo, lo que yo voy, o digamos a mí lo que me interesa es que si la persona para todo responde totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pues cada totalmente de acuerdo vale 5. Entonces yo después tengo que sumar 5 más 5 más 5, sumo todos los valores y con eso obtengo un puntaje, ¿sí? Obtengo un puntaje, un número, un valor. Entonces, por favor, en sus aportes recuerden ese elemento. O sea, primero, el enunciado, la afirmación. Que lo hizo en preguntas, bueno, listo, lo que pasa es que me queda la duda de que pronto, si usted lo plantea en preguntas, me hace pensar que usted cree que siempre tienen que ser preguntas. Y no, no siempre tienen que ser preguntas. Y la mayoría de las veces no son preguntas. Em, Está el ítem, están las opciones de respuesta y cada opción de respuesta, digamos que usted puede hacerlo como en la parte superior, un cuadrito para que yo entienda, bueno, cada opción de respuesta tiene, o sea, y le hace pues su asignación numérica. Entonces, ahorita vamos a entrar un elemento ahí como ya de detalle, de algo que también debe prestarse atención, pero las alternativas que se usan, o sea, las opciones de respuesta que uno encuentra que se usan, entonces, muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. Entonces, ahí hay 5 opciones de respuesta, ¿sí? No vamos a evaluar conocimientos. Entonces, también este tipo de escala no me permite evaluar conocimientos. Entonces, no se trata, por ejemplo, de preguntarle a la persona de actitudes psicoambientales, y entonces yo pregunto, los países que más producen dióxido de carbono y por tanto contaminan son Japón, Estados Unidos, Alemania, Rusia. Entonces, no se evalúa conocimiento. Entonces, pues no son ese tipo de opciones de respuesta, sino que las opciones de respuesta, no sé si, digamos, ustedes se han fijado, van como en una secuencia lógica. Entonces yo arranco desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Las puedo poner, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, o pues 5, 4, 3, 2, 1. O sea, puedo arrancar que la primera es muy de acuerdo y la última muy en desacuerdo o al revés, ¿sí? Pero lo que sí se mantiene es que eh,
digamos, la que es nunca, pues esa le atribuyo un valor de 1, y la que es siempre, ¿sí? Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Entonces, en ese ejemplo, nunca vale 1, siempre vale 5. Muy en desacuerdo vale 1, muy de acuerdo vale 5. ¿Sí? Entonces aquí siempre, bueno, esa valdría 5. La mayoría de las veces sí, esa valdría 4. Algunas veces sí, algunas veces no, esa vale 3. La mayoría de las veces no, vale 2, y nunca vale 1. A veces, digamos que esto se los comento para también, a veces cuando se construye la prueba se elimina la del medio, porque es que hay una tendencia de la gente como una cuestión de indecisión o cuando no entienden el reactivo. Entonces, sí, o sea, le ha pasado a uno que uno elige como la de la mitad, o sea, como ni de acuerdo ni en desacuerdo, algunas veces sí, algunas veces no, ¿sí? Ni satisfactorio ni insatisfactorio, pero eso, digamos que a nivel psicométrico no es, pues no podemos evitar que algún participante responda así, pero eso a nosotros pues nos quedamos en la mitad, ¿sí? Nos quedamos en la mitad, entonces tampoco se logra establecer si, digamos, la persona tiene una, por decir, una percepción favorable o desfavorable, ¿sí? Sino pues ahí es como en un punto intermedio. Totalmente insatisfactorio, insatisfactorio, ni satisfactorio ni satisfactorio, satisfactorio, totalmente satisfactorio, ¿sí? Bueno, aquí entonces, valoraciones de los reactivos. Aquí entramos a una cuestión que no quisiera confundirlas tampoco, pero es que sí debe tenerse en cuenta. O sea, sí deben ser conscientes de algo que yo les voy a presentar ahorita. eh, y que aquí pues entonces en este cuadro que yo lo vuelvo a presentar acá, lo vamos a ilustrar con ejemplos, ¿sí? De una vez aquí les traigo ejemplos. Esto recuerden, lo enriquecen, esto que voy a presentar ahorita, lo enriquecen aquí con el video tutorial, con la parte 2, ¿sí? Que es donde yo hablo de ítems directos e inversos. Entonces esto también, digamos, se enriquece con más ejemplos en el video tutorial 2 de los que les compartí. Entonces aquí pues ya veamos ejemplos de, de las variables que están trabajando, y de paso pues conocemos dos conceptos, y es que existen ítems directos y hay ítems inversos. Bueno, quienes están trabajando automedicación, yo puedo plantear un ejemplo que dice, y asumamos que esto lo va a responder una persona que tenga una alta favorabilidad a la automedicación, ¿sí? Alta favorabilidad a la automedicación. O sea, la persona tiene dentro de su conducta automedicarse, preparar remedios, ¿sí? Tiene ahí su kit de distintos medicamentos. Entonces, la persona está a favor de la automedicación, está muy a favor de la automedicación. Entonces, para este ejemplo, me considero capaz de decidir cómo tratar con mis problemas de salud, asumiendo que tenemos una, eh, una paciente que va a terapia, bueno, y que digamos presenta distintas situaciones, problemas, bueno, pero un elemento que uno detecta es que ella se automedica. Entonces, aterrizámoslo así como en un ejemplo, entonces que ella se llama, o la cliente, pues sí, la cliente que asiste a mi consultorio, se llama Ana. Ana, entonces, pues, diligencia este instrumento y dice, me considero capaz de decidir cómo tratar con mis problemas de salud. ¿Cómo respondería Ana a ese ítem? ¿Respondería totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo? ¿Qué respondería? Les pregunto.
En desacuerdo. No, no porque estamos diciendo que Ana es favorable con, con la automedicación. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, me considero capaz de decidir cómo tratar con mis problemas de salud. Entonces, Ana se identifica con esa afirmación. Dice, sí, sí, yo siento que hay gente así, ¿no? O sea, hay gente que por distintas razones. Podemos ahí, por ejemplo, en las lecturas, encontrar pues las razones. Puede haber una desconfianza hacia, digamos, los médicos, ¿sí? Que el médico tiene una intención ahí a partir como de las farmacéuticas de que yo tome determinados medicamentos X o y hay personas que pueden considerar que digamos que tiene como, dicen, no, pues yo soy una persona muy inteligente y yo pues considero que yo hago una búsqueda, ¿sí? En Google o veo, pues sí, como entro a unas páginas y yo me considero capaz entonces de decidir cómo tratar con mis problemas de salud. Entonces Ana piensa de esa manera y entonces Ana responde totalmente de acuerdo. Fíjense, este otro ítem dice, tomar medicamentos debe ser un acto responsable que debe contar con la asesoría de un doctor. ¿Qué respondería Ana? Como ejemplo. Totalmente de acuerdo. No, no, en ese respondería totalmente en desacuerdo. Leámoslo otra vez. Dice, tomar medicamentos debe ser un acto responsable que debe contar con la asesoría de un doctor. Ana diría, no, yo no creo en los doctores y los doctores siempre tienen, si me están entendiendo, es que no sé si de pronto es que los ejemplos no, pero aquí lo que estoy señalando, lo que estoy mostrando, es que ustedes están trabajando una variable, pero entonces presento de las dos variables para que se ilustre más, pues vemos ahorita con la otra variable y confío en que se va a ir aclarando. Y también cuando ustedes vean los videotutoriales. Hay afirmaciones que quedan en una dirección y debo tener cuidado con afirmaciones que quedan en la dirección contraria. Muchas veces es porque meto una negación, un no. En este caso lo evité porque si no se queda la idea que siempre es porque aparezca un no. Y entonces en este caso, Ana para este estaría respondiendo totalmente de acuerdo. Y entonces yo le pondría 5, ¿sí? El problema viene cuando aquí en si lo leemos de nuevo, tomar medicamentos debe ser un acto responsable que debe contar con la asesoría de un doctor. Recuerden que estamos, o sea, para que lo entendamos, nos mantenemos en la misma persona, o sea, por favor metámonos en la cabeza de Ana. Ana frente a esa afirmación, que listo, de pronto ya la lee y entonces queda ahí como, ¿cómo es? Dice, debe ser un acto responsable que debe contar con la asesoría de un doctor. Ana diría, no, estoy en desacuerdo. O dice totalmente en desacuerdo. ¿Sí? El problema es asumir que porque eligió totalmente en desacuerdo, entonces eso vale 1 y yo sumar 5 más 1. Ahí el instrumento me estaría quedando incoherente. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Valores de los ítems inversos totalmente en desacuerdo para mí, para el evaluador, para el psicólogo, no para el paciente, no para el cliente. El cliente yo le presento siempre esto totalmente en desacuerdo uno, en desacuerdo 2, no sé, no estoy seguro 3, de acuerdo 4, totalmente de acuerdo 5. Pero para mí, que voy a hacer la suma, cuando el ítem sea inverso, no lo puedo sumar. Si, digamos, responde totalmente en desacuerdo, y pues, entonces eso para Ana es 1, yo no lo puedo sumar como 1, yo lo debo sumar como 5, ¿sí? Entonces, en esta parte, eh, mi intención no es confundirlas, pero sí deben ser conscientes, o sea, esto no es como una cosa añadida
que podría ser o no ser, no. Ustedes deben ser conscientes de si los ítems les están quedando todos en la misma dirección o si hay unos en la dirección contraria. Cuando digo dirección contraria es como a un nivel semántico. Lo preferible es que todos les queden en la misma dirección, ¿sí? En la misma dirección. El asunto es que, ¿y por qué se hace esto? Es que cuando todos quedan en la misma dirección, el que resuelve la prueba se acostumbra y entonces empieza ya a responder. Ustedes no sé si cuando responden esas encuestas de satisfacción lo han revisado. Digamos que ellos tampoco quieren como ponerle la trampa, ¿sí? Pero uno, aunque sea un nivel inconsciente, uno lee las primeras y uno entonces dice, ah, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente, y ya de ahí para abajo entonces uno ya lo empieza a hacer mecánicamente. Yo les diría, para que no se vayan a enredar la cabeza, busquen que todos los ítems queden directos. Pero eso tiene una desventaja, ¿sí? Y es cuando se elabora, cuando se construye una prueba con todos los ítems directos, el participante se acostumbra a responder de una forma, entonces por decir, según lo que se esté evaluando, ¿sí? Entonces puede que responda todas de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y entonces ya llega un momento en que ya, pues como conducir en una carretera plana, ya la persona entonces va en piloto automático y entonces está respondiendo en piloto automático y ya ni siquiera está leyendo los ítems o reactivos. Pasemos al segundo ejemplo y ahorita podría dar yo también más ejemplos, ¿sí? Pero dice, entonces ahora pensemos en una persona que tiene unas altas o un nivel alto de actitudes psicoambientales. O sea, una persona que es muy ecológica, que cuida mucho el ambiente, ¿sí? Es muy preocupada por todo esto. Entonces dice, una persona así, frente a este ítem, con frecuencia promuevo en mi comunidad el uso responsable del agua. ¿Qué respondería esa persona? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Listo. Y puede aparecer otro ítem que diga esto. Me genera poco interés todo lo relacionado con los recursos naturales. ¿Cómo respondería esta persona que, digamos, se llama Betty? ¿Sí? Betty es muy ecológica, está estudiando biología, etcétera. Entonces, Betty en el primero, con frecuencia promuevo en mi comunidad el uso responsable del agua. Betty lo ha hecho, se identifica con esa afirmación, pone totalmente de acuerdo. Y frente a esta otra, me genera poco interés todo lo relacionado con los recursos naturales. ¿Qué respondería Betty? Totalmente desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Y porque si lo hace a lo contrario, se contradice con lo que dijo primero. Entonces, ella respondiendo totalmente en desacuerdo, de nuevo, el problema es, o sea, para Betty la prueba, o sea, nosotros no le vamos a enredar la cabeza a Betty poniéndole en 5, 4, 3, 2, 1 y luego 1, 2, 3, 4, 5. Betty no tiene por qué, y muchas cosas se manejan así, o sea, el participante no tiene que entrar como en la minucia, por ejemplo, de saber, eh, en las pruebas, en los instrumentos a veces se manejan distintas dimensiones, ¿sí? Entonces, digamos, hay una prueba DAS 21 y evalúa depresión, ansiedad y estrés, pero pues la persona no tiene necesidad de saber cuáles son los ítems de depresión, cuáles son los de ansiedad, cuáles son los de estrés. Eso lo debo saber yo, ¿sí? Entonces ahí pues hay distintas dimensiones. Aquí no se trata tanto de las dimensiones, sino de esto de cuáles son los ítems inversos y cuáles son los directos. Betty no tiene que saberlo. El que lo tiene que saber, o sea, el que tiene que ser consciente de eso, soy yo, el evaluador, el psicólogo, ¿sí? Entonces la recomendación de nuevo es, si quieren, de pronto ustedes sienten que ahí se están enredando, listo, busquen, pero de todas maneras tiene que ser consciente, ¿sí? De buscar que todos los ítems le queden directos, que todos queden en la misma dirección, ¿sí? Si usted quiere construir unos ítems inversos, lo que se hace
lo que se hace es, cada ítem debe tener su número, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, y cuando entreguen pues toda la prueba del grupo, entonces pues de 1 a 30. Y lo que uno hace es, los que uno tenga inversos, uno le agrega una I latina. Entonces, por decir el 7 es inverso, entonces pues va a ser entre paréntesis 7i, ¿sí? Para que uno igual tenga porque si no, pues uno mismo también se confunde. A ver si me acuerdo de un ejemplo que, sí, como de los ejemplos de los videotutoriales. Una persona, por ejemplo, muy ansiosa, ¿sí? Carlos, digamos un muchacho estudiante de ingeniería química, un Carlos, muy ansioso, ¿sí? Tímido, muy nervioso. Entonces, eh, se le plantea un ítem que dice, cuando estoy en reuniones sociales, siento agitación cardíaca. ¿Qué podría responder ahí Carlos? Profe, ¿nos podría repetir, por favor? Listo. Estamos en una prueba que evalúa ya otro ejemplo, ¿sí? O sea, de otra para que se entienda con más ejemplos. Entonces, digamos, estamos evaluando ansiedad. Y hay un ítem que dice, y se lo aplicamos la prueba a Carlos, que es muy nervioso, tímido, ansioso. Y entonces, un ítem dice, cuando estoy en reuniones sociales, puedo sentir agitación cardíaca. ¿Qué podría responder Carlos? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque efectivamente, pues de pronto no todas, pero muchas personas que padecen de ansiedad empiezan a sentir agitación cardíaca, ¿sí? O sudoración de las manos, o les empieza a dar ganas de ir al baño, en fin. Bueno. Eh, entonces, entonces dice Carlos, totalmente de acuerdo, eso es 5. Puede haber otro ítem que se le presente que diga, me gusta entablar conversaciones con personas desconocidas o busco con frecuencia conocer nuevas personas. Y digamos que Carlos pues tiene ansiedad, no solo ansiedad, sino ansiedad social. Entonces, busco con frecuencia conocer nuevas personas. ¿Qué podría responder? Totalmente desacuerdo. En desacuerdo, listo. Entonces, si es totalmente en desacuerdo, para Carlos, pues ahí, o sea, es el 1 pegadito con totalmente en desacuerdo, pero de nuevo, a lo que voy es que yo no puedo sumarlo ahí, digamos, en la primera 5 y en la segunda pregunta, digamos que fue la segunda, más 1, ¿sí? No, ese totalmente en desacuerdo no valdría 1, valdría 5, ¿sí? Y entonces yo voy sumando valores y pues si estoy evaluando ansiedad y lo planteo como con esos ejemplos de personas que tienen el rasgo como muy incrementado, como muy exagerado. Entonces, Carlos es muy ansioso, entonces pues la puntuación le va a dar muy alta, lo más alta posible. Entonces, sé que esto de pronto les puede un poco generar alguna confusión, pero sí, la recomendación es también revisar los videotutoriales con los ejemplos que doy ahí y es los ítems, unos quedan directos en una dirección, ¿sí? La mayoría, hay una tendencia que todos quedan, no, la mayoría en una dirección, entonces asumimos esos como los directos, pero a veces en la redacción algunos quedan planteados en la dirección contraria y que debo tener cuidado porque eso tiene una asignación numérica y que esa dirección contraria entonces ahí invierto y entonces el 1
se convierte en 5, el 2 se convierte en 4, el 3 pues es la mitad, se convierte, o sea, sigue siendo 3, el 4 se convierte en 2 y el 5 se convierte en 1. Ese es el asunto de los directos y los inversos, ¿sí? Se invierte la escala, esa escalita de 1 a 5. Profe, Sí, es por eso que usted nos dice que debemos colocar, digamos, si son inversos, la i al lado del ítem sí, señora. para poder sumar de pues, la manera correcta. Y para entendernos, porque digamos, si ustedes no le ponen, entonces también me facilita a mí establecer, bueno, estos son inversos, y digamos que ustedes deben ser los primeros que sean conscientes de cuáles son directos y cuáles inversos. Pero sí, está una recomendación, una posibilidad es que todos los dejen directos, pero igual eso tiene que ser, lo tienen que hacer de manera consciente. O sea, no es como de lo que les estoy diciendo es, entonces no me debo preocupar de esto. No, tiene que ser consciente, debe entenderlo para decidir de manera consciente que, bueno, entonces los voy a dejar todos directos, o sea, todos en la misma dirección. Todos, digamos que cuando sea totalmente de acuerdo, eso eh, lo interpreto como el rasgo eh, alto y en totalmente en desacuerdo el rasgo a un nivel bajo. El asunto es que entonces en los inversos la cosa se invierte y el que totalmente de acuerdo significa el rasgo bajito y totalmente en desacuerdo el rasgo alto. ¿Sí? Carlos, entonces me gusta conocer nuevos grupos de personas, ¿sí? Carlos, muy ansioso, totalmente en desacuerdo, significa es el rasgo a un nivel alto. Listo. La escala Likert, de manera general, uno puede encontrar unas pruebas que se usan más de 5 opciones de respuesta, menos de 5 opciones de respuesta, pero la mayoría de las veces son 5 opciones de respuesta. Entonces, por eso pues he presentado aquí o sea, sí, los ejemplos con 5 opciones de respuesta. Y ahí pues otras sugerencias. Que el ítem o reactivo no quede, o sea, la afirmación no quede muy extensa porque entonces empieza de pronto uno como una redacción confusa o da vueltas. Entonces, se recomienda no exceder de 20 palabras. En cada ítem pues se debe manejar una sola idea, ¿no? A veces es como se construye como una oración con 2 partes y la persona entonces no es como preguntar 2 cosas a la vez, no se, o se plantea una sola idea por ítem. El número de categorías u opciones de respuesta, o sea, esto de totalmente en desacuerdo, hasta totalmente de acuerdo, debe ser igual para todas las afirmaciones. Es buscar como que haya un patrón porque pues hablamos de escala y cuando uno habla de escala pues digamos lo lleva a uno a pensar por ejemplo en una regla, ¿sí? Pues una regla pues es una escala para medir longitud. Entonces pues es como si nosotros estuviéramos construyendo una regla, ¿sí? Pero si en cada caso el número de opciones de respuesta es diferente, eh, eso es como si yo cogiera una regla y pues que vinieran unos pedazos en centímetros y otros pedazos en pulgadas y otros pedazos como en otras medidas. Entonces las opciones de respuesta deben ser las mismas y la misma cantidad. No es válido, por ejemplo, en una desde nunca hasta siempre, en otra totalmente de acuerdo, totalmente de desacuerdo, la otra satisfactorio, insatisfactorio, ¿sí? Eh, y otras posibilidades que a veces los estudiantes encuentran. Sí, no, por ejemplo, no, sí, sí, no, no alcanza a ser como
sí no es más pues como dicotómica, sí, de respuesta dicotómica, no alcanza a ser escala Likert. Se recomienda usar afirmaciones, ¿sí? Evitar las negaciones y mucho menos doble negación. Ustedes saben que, digamos, cuando sí, en una frase, una oración, empieza a aparecer como la doble negación, pues la redacción termina siendo confusa y uno ya no entiende, pues, qué es lo que quiere decir la persona. Sí, digamos, no sé, cuando uno le pregunta a alguien, ¿usted no cree que debería trabajar más? Y entonces, pues, uno no sabe, o sea, cuál sería como si yo quiero, lo que quiero decir es que sí, uno no sabe si debe responder no o si debe responder sí. Otras sugerencias. Las puntuaciones, bueno, se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase, ¿sí? Entonces ustedes, pues, de cada frase, o sea, de cada ítem, va a obtener, pues, una puntuación, ¿sí? 5, 4, 4, 5, y pues suma todo, o sea, pues es una escala aditiva y eso le arroja, pues, el puntaje total. Una pregunta, a ver si me logro hacer entender. Si la prueba va a tener 30 ítems y las posibles, digamos, las posibles respuestas y pues digamos voy a usar 5 opciones de respuesta eh, que van de 1 a 5, entonces pues yo voy a obtener luego un puntaje. Ese puntaje, ¿cuál sería el mínimo puntaje posible? Si son 30 ítems o reactivos y cada uno, digamos, la posible puntuación que le pueda dar a cada uno, pues es de 1 a 5. Entonces, ¿cuánto va a ser el mínimo puntaje posible? El mínimo podría ser 30. El mínimo sería 30, porque es, por ejemplo, asumiendo en actitudes psicoambientales y digamos que todos son directos, ¿sí? Y entonces me interesa todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y la persona dice, para nada, eso me parece mito, entonces totalmente en desacuerdo. Otro, considero que el agua es un recurso limitado. Dice, no, pues o sea, el agua de los océanos, eso nunca se va a acabar. No, no entiendo por qué tanto estrés con eso. Entonces, en desacuerdo. Y así la persona, sí, una persona súper desconectada con la preocupación ambiental, o sea, cero actitud psicoambiental, entonces todo le pone uno, 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 y digamos todos los ítems son directos, en la misma dirección. Entonces, pues todo uno, 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 pues da 30 por uno. Y el máximo puntaje posible, ¿cuál sería? 150. 150, asumiendo entonces que la persona que tiene un nivel alto de actitud ambiental, entonces todo pone totalmente de acuerdo, ¿sí? Y si hay un ítem inverso, pues igual, entonces que pone uno, pero ese uno lo debo sumar como 5, ¿sí? Entonces, me preocupa lo que puede pasar a las futuras generaciones, digamos, y pues la preocupación. Cuando uno habla de las futuras generaciones, pues muchas veces remite esa, sí, imaginarse nuestros nietos que haya todo el tiempo terremotos, lluvias, o sea, el clima, el cambio climático tenaz y eso. Entonces dice, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, y así responde todas, una persona muy consciente, muy preocupada o sea, con actitudes psicoambientales. Entonces, pues ese va a ser 5 5 5 5 5. Entonces, 5 por 30, 150. Entonces, debe calcularse la mínima y la máxima puntuación. Listo, bueno, ahorita ahí planteo ahorita otras ideas ahí relacionadas con esto, pero entonces aquí ya las secciones del trabajo. Aquí ya cerramos lo de escala Likert y entramos a pues, ver cuáles son las secciones del trabajo. La introducción, a ver si aquí
Aquí están solamente enunciadas y luego entonces pues ya las desarrollo. Introducción, marco teórico, el método. El método es el título, pero pues vienen las subsecciones, que son participantes, instrumento y procedimiento. Uno escribe método y luego el subtítulo de una vez participantes. Uno no pone nada en la mitad entre ese título método y el subtítulo participantes, ¿sí? Método es el título de la sección, pero de una vez lo que hago es participantes, título y desarrollo esa sección y las otras, la subsección. Referencias y anexos. En anexos el instrumento o cuestionario creado con la clave de calificación. Entonces ahorita explico qué es esto de la clave de calificación. Bueno, la introducción va a ser el resumen de lo que compone el trabajo, ¿sí? En este trabajo entonces presentaremos los principales conceptos relacionados con la automedicación, que se puede entender como las conductas relacionadas con, bueno, sus secciones, temática particular y relevancia disciplinar, es decir, importancia para la psicología y la psicometría. Por favor, hagamos el ejercicio que, o sea, estos pues son ejercicios. Entonces, si usted le deja todo este trabajo al chat GPT, pues realmente se está haciendo también un daño, ¿no? Y también pues uno ya conoce, el chat GPT tiene su forma de redactar que uno ya la conoce y va a quedar con errores, ¿sí? O sea, pues no se hace el ejercicio, no va a desarrollar usted unas competencias de redacción de textos. Puede usarlo como herramienta porque es que es una herramienta, pero no como que pues ahí le pone la tarea al chat GPT y pues como le arroje el chat GPT genera errores, ¿sí? Y además pues tiene eh, son errores que no son interesantes, es más interesante el error humano, ¿sí? Y digamos el ejercicio que hace el estudiante, pero el chat GPT pues también se vuelve una cosa tediosa para leer y para ustedes, digamos, si ustedes empiezan como a improntarse o a empezar a escribir de esa manera, el chat GPT no es profundo, ¿sí? No es profundo. El marco teórico, pues la síntesis de los distintos textos consultados son el insumo, ¿no? Pero pues debe organizarlos, no caer en el error de, entonces como que puede que pongan su nombre, o sea, como antes de cada síntesis, o puede que no lo pongan, pero empiezan a presentar como primero una síntesis, entonces pues si el autor era Martínez 2017, entonces Martínez 2017, Martínez 2017, Martínez 2017. Y luego entonces empieza el artículo que era de González 2020, entonces González 2020, González 2020, González 2020. No sé si me hago entender que, o sea, tiene que generar un texto en el que ponga a dialogar los distintos autores y toma de una fuente y de otra, y entonces están mencionando algún concepto y pues texto viene de la raíz, pues tejido, significa tejido. Entonces, no es ponerlas como en un tren, o sea, como en una secuencia, primero una síntesis, luego otra, porque entonces no le va a quedar como con un hilo conductor y alguno del grupo tiene que tomar o sea, tomarse el trabajo, el liderazgo, después de hacer una revisión y corregir cosas como estamos definiendo automedicación al comienzo, ¿sí? Porque viene lo de Juanita y luego entonces como sigue lo de Betty, entonces Betty también en su síntesis vuelve y define automedicación, entonces uno dice, no, quedó desordenado porque definieron al comienzo, empezaron a hablar de otros temas y luego por allá en la mitad vuelven y definen automedicación. Entonces uno se da cuenta, no, pues es que están construyendo, claro, están construyendo el trabajo a, a 6 manos, a 8 manos, a 10 manos. Tienen que hacer una revisión final, pues que quede con un hilo conductor, con una estructura, y que no suceda esto de como que están hablando de un tema, pasan a otro, y luego vuelven y se devuelven al primer tema que estaban, por decir la definición, ¿sí? O lo que fuera.
Y es porque empiezan a poner ahí las síntesis una tras otra sin hacer el ejercicio de integrarlas, de organizar la información. Integración con orden lógico y adecuada redacción. El método. Tienen 3 subsecciones participantes, ¿sí? Y van a poner los subtítulos así, así como los puse yo aquí, o sea, como en cursiva, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, al renglón siguiente, en participantes, pues descripción de su posible muestra. Recuerden que ahorita es hipotético y usted no tiene que hacer la aplicación. Entonces, pues mucha atención ahí con eso. No tiene que hacer la aplicación todavía. Eso se hace en el paso 4, pero ahorita todavía no, ¿sí? Y realmente se hace pues con una prueba que se les va a facilitar. Pero pues es importante que hagan el ejercicio ahorita de construir una prueba y pues de plantear de manera hipotética participantes. Entonces, por decir, se trabaja, como ese hipotético, pues lo más adecuado, lo más coherente es pues lo plantea a futuro, en futuro. Se trabajará con 40 personas de ambos sexos, o pueden decir, sí, 20 de sexo masculino, 20 de sexo femenino, habitantes de los municipios tal, tal y tal de La Guajira, ¿sí? O de Bolívar, o bueno. De pronto, si quieren también, bueno, planteemos también como el rango de edad, entonces de 18 a 55 años. Listo, está bien. Esto, trabajarlo con, o sea, planteenlo igual con, mejor con mayores de edad, ¿sí? Em, edad a nivel educativo. Entonces, por decir, sí, 40 participantes o 40 personas, habitantes de tales municipios con 50% hombres, 50% mujeres, eh, la mayoría con un nivel educativo de por lo menos primaria, ¿sí? O secundaria. Instrumento, hacer la presentación de su instrumento, entonces pues plantean el instrumento, hay un micrófono prendido, por favor. Aquí me tengo que salir porque es que hay un micrófono prendido y alguien no... Listo, ya lo apagaron. En el instrumento usted escribe su instrumento, o sea, una prueba en escala Likert con 5 opciones de respuesta cuyo objetivo es evaluar el nivel de actitudes psicoambientales de personas del departamento, no sé. Y menciona ahí, sí, que tiene 5 opciones de respuesta, que es en escala Likert, el objetivo, y pues que se compone, bueno, menciona entonces que son 30 ítems, puede establecer dimensiones, ¿sí? Entonces ahí puede elaborar, bueno, vamos a construir de la automedicación, podemos establecer 3 dimensiones, o sea, como 3 componentes eh, de la automedicación. Y procedimiento, se hace la descripción del paso a paso, de los pasos que posiblemente realizarán, ¿sí? Entonces, digamos, se hizo una consulta, una revisión documental de 8 fuentes de artículos empíricos y teóricos sobre actitudes psicoambientales. Se construyó un instrumento a partir de, bueno, en escala Likert tal, las personas se contactarán vía correo, se les enviará el instrumento, ¿sí? También se les enviará el consentimiento informado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en procedimiento también se incluirían las instrucciones que se les va a dar a los participantes. Entonces, pues ponen ustedes ahí las instrucciones, dice, gracias por participar en este estudio cuyo propósito es evaluar el nivel que pueden presentar las personas de favorabilidad frente a la automedicación.
con los fines son meramente académicos, los datos no van a ser publicados, se conservará la confidencialidad. Si tiene alguna duda, bueno, las instrucciones, ¿sí? Cuando uno construye este tipo de pruebas, pues uno no debe dejar al azar ese elemento de las instrucciones y como que uno termine diciéndole a cada persona como de manera diferente cómo diligenciar. No, uno debe. Entonces, a continuación, pues también como parte de las instrucciones, pues es, a continuación se le presentará a un conjunto de afirmaciones. Usted debe responder con una X en la opción que considere pues más, que más se ajusta a su opinión o más adecuada. Referencias, recuerden pues aquí normas APA. Desde el momento que usted comparte ahí las referencias, o sea, las fuentes, ya desde ese momento pues para facilitar la tarea, de una vez elaborarla de acuerdo a normas APA. Y en los anexos, usted va a incluir una copia en blanco, o sea, pues no diligenciada, del instrumento o cuestionario, o sea, de los 30 ítems con esto de las instrucciones, y la clave de calificación. Y cuando hablo aquí de clave de calificación, me refiero a eso que hablábamos ahorita de el puntaje mínimo, el puntaje máximo, y entonces de 30 a 150, ¿sí? Les pregunto, eso digamos que es como de pensarlo, o sea, y de tomar decisiones, y pueden haber distintas opciones, pero tampoco tantas, y pues que sea coherente. Si las puntuaciones son de 30 a 150, ¿qué rango ustedes considerarían que sería, por decir, el de bajo nivel de actitudes psicoambientales? ¿De cuánto a cuánto sería el bajo nivel de actitudes psicoambientales? O sea, vamos a partir la torta en 3 pedazos, que es bajo, medio y alto. ¿Sí? Entonces, bajo iría de cuánto a cuánto. Disculpe, profesor, es de 30 a 150. De 30 a 150, sí, el total, posibles puntajes. Menos de 30 no es posible que nadie va a sacar menos de 30, tampoco más de 150. Entonces, ¿cuál sería como el que uno diría bajo? ¿Podría ser entre cuánto y cuánto? De 1 a 37, más o menos. No, recuerda que no puede ser inferior a 30. Por eso, a 37. Entonces, 30. ¿De cuánto a cuánto? De 30 a 37. Muy poquito, porque entonces el medio, ¿cuál sería? ¿Cuánto sería el puntaje medio? Nivel medio de actitud psicoambientales, ¿de cuánto a cuánto? El medio sería, el bajo sería 30, el medio sería 65, 70 y el alto sería 150. No, pero es que tiene que ser un rango, o sea, el bajo es entre 30 y cuánto, dices. O el bajo puede ser entre 30 y 40. Sigue siendo muy pequeñito. Es como decir, o sea, es Yo como diría como de 30 a 60, para que el medio sea de 70 a 100 y el más alto de 100 a 150. Pero es que te quedan pedazos en blanco. Entonces, digamos, si tú dices que el bajo es de 30 a 60 y el medio 70, entonces el que saca 64 está como en el aire. Me equivoqué, de 60 a... Listo, bueno, eso, listo. Ya va cogiendo más forma. De 30 a 150, pues uno tiene que ver cuál es el tamaño del rango. De 30 a 150, ¿cuántos valores hay? O sea, si yo cojo el metro y lo cojo con un dedo, o sea, con la pinza de la mano izquierda, lo cojo de 30,
digamos en sastrería, ¿sí? De 30 y cojo con la mano derecha la pinza hasta 150. ¿Qué distancia hay ahí en centímetros? 120. 120. Entonces ahora voy a partir eso en 3 pedazos, porque pues es como buscar ser equitativo, no necesariamente, pero pues sería como una opción sencilla. Entonces divido 120 en 3 pedazos. ¿En cuánto da? ¿Cuánto da? 40. Da 40. Entonces eso significa que una opción podría ser de 30 a 70 bajo, Sí, señor, de 30 a 70. sí, de 71 a 110 medio y de 111 a 150 alto. Esa es una opción, ¿sí? Así digamos como cuando las notas, y pues que las notas son de 0 a 5, y uno, aunque ahí por ejemplo no, hay como la como la experiencia, la relación de uno con las notas, es que uno dice como que desde 0 a 2 o hasta 2,5, uno dice, me fue mal, ¿sí? Cuando es de 2,5 en adelante, 2,6, 2,7, no sé, como hasta 3,5, 3,7, de pronto uno dice, me fue regular. Y de 3,7 o 3,8 en adelante, pues también depende del curso, ¿no? Porque hay cursos pues que pues, todo el mundo puede sacar notas altísimas, pero hay otros cursos cuchilla y entonces que ahí la gente igual se ajusta a eso, pero es igual, es coger la nota, ¿sí? Partirla en 3 pedazos y uno lo ha aprendido así, o sea, hay como unas notas que son bajitas, otras que son medio, o sea, que uno se siente, no, saqué 3 4 me siento todo mediocre, no sé, una cosa así. Y otras notas que uno dice, no, pues eso ya es una nota bien. Entonces, se plantean esos niveles, bajo, medio y alto. Entonces, a eso se refiere la clave de calificación. Y que cuando usted, digamos, igual evalúa depresión, ansiedad, estrés, pues usted plantea unos niveles, ¿sí? Como eh, si saca puntajes muy bajitos en esas, digamos, como rasgos un poco de problemas afectivos, entonces es normal, ¿sí? Si ya saca cierto puntaje leve, moderado, eh, depresión severa, entonces aquí es en la misma lógica, pues nivel bajo, medio y alto. Listo.